Hay lugares que nunca desaparecen, aunque el tiempo los cubra, aunque la memoria los borre, aunque las generaciones pasen sin mirarlos dos veces. Lugares que siguen ahí, en silencio, esperando a que alguien haga la pregunta correcta. Hoy, en Voces que Cuentan, viajamos hasta Querétaro, México, un lugar donde la historia no está escrita solo en libros, sino enterrada bajo la tierra que miles de personas pisan cada día sin saberlo. Durante siglos lo llamaron el Cerrito, un nombre simple, casi inocente, pero no era un cerro, era una pirámide, un conjunto ceremonial construido hace más de 1500 años, que funcionó como centro religioso y de organización social en la región. Y cuando parecía que su historia había quedado atrás, alguien volvió a subir hasta la cima y decidió darle un nuevo significado. Esta es la historia de un lugar que no desapareció, sino que fue interpretado de formas distintas a lo largo del tiempo. Durante generaciones, el Cerrito formó parte del paisaje cotidiano. Era visto como una elevación natural del terreno cubierta por tierra y vegetación. La gente convivía con él sin cuestionarlo. Formaba parte del entorno como cualquier otro elemento del paisaje. Pero bajo esa apariencia existía una estructura construida. No era un accidente geológico, era el resultado del trabajo humano. Capas de tierra y tiempo habían ocultado su forma original, hasta convertirlo, a los ojos de todos, en algo completamente distinto. Las investigaciones arqueológicas sitúan el desarrollo principal del sitio entre los años 400 y 650 después de Cristo. Durante ese periodo se levantó una estructura piramidal que formaba parte de un conjunto ceremonial más amplio. No se trataba de una construcción aislada, incluía plazas, plataformas, accesos y espacios abiertos diseñados para organizar la actividad ritual y social. La planificación del sitio responde a patrones presentes en otros centros mesoamericanos, lo que indica un conocimiento arquitectónico avanzado y una clara intención simbólica en su diseño. El Cerrito no era solo una construcción, era un espacio estructurado para cumplir funciones religiosas y comunitarias. A lo largo del tiempo, diferentes grupos ocuparon y utilizaron este espacio. Entre ellos, grupos asociados a tradiciones como los chichimecas, otomíes y puripechas, dejaron evidencia de su presencia en la región. El sitio no fue abandonado de forma inmediata, sino reutilizado y adaptado por distintas comunidades. Cada una de ellas interpretó el lugar según sus propias creencias y necesidades. Esta continuidad de uso refuerza su importancia regional no solo como espacio físico, sino como punto de referencia cultural y simbólica. El Cerrito fue, durante siglos, un lugar activo dentro del territorio. El Cerrito no era solo una estructura elevada, era un espacio diseñado para el ritual. Las investigaciones arqueológicas han identificado plazas ceremoniales, basamentos, altares y esculturas asociadas a prácticas religiosas mesoamericanas. Entre los hallazgos más representativos se encuentran figuras de tipo chacmol, asociadas en otros contextos mesoamericanos al depósito de ofrendas. También se han encontrado elementos que sugieren la existencia de espacios destinados a ceremonias públicas, donde la comunidad participaba o presenciaba actividades rituales. La disposición del conjunto, plazas abiertas, estructuras elevadas y ejes visuales, no es casual. Responde a una planificación que coincide con otros centros ceremoniales de Mesoamérica. Este tipo de arquitectura no solo organizaba el espacio físico,
organizaba la experiencia. Indicaba dónde reunirse, dónde observar y dónde ocurría lo sagrado. Aunque no se observan relatos escritos directos sobre los rituales realizados aquí, los elementos encontrados permiten a los investigadores entender su función. Un lugar dedicado a la vida ceremonial, a la representación simbólica y a la conexión con lo divino. El cerrito, en su momento, no era silencio, era actividad, era presencia, era significado. Con el paso del tiempo, el sitio dejó de utilizarse con la misma intensidad. Las estructuras comenzaron a deteriorarse. La tierra, la vegetación y los procesos naturales fueron cubriendo progresivamente la construcción. Sin mantenimiento ni continuidad en su uso original, el conjunto perdió visibilidad y con el tiempo también perdió su significado para quienes habitaban en la zona. Lo que había sido un centro ceremonial terminó siendo percibido como una elevación natural del terreno. El cambio no ocurrió de forma repentina, fue un proceso lento, tan gradual que dejó de notarse, hasta que dejó de recordarse. El redescubrimiento del sitio comenzó cuando su forma empezó a generar dudas entre quienes lo observaban con atención. Las características del terreno no coincidían completamente con las de una formación natural. A partir de estas observaciones se iniciaron trabajos de exploración y excavación. Los resultados confirmaron lo que hasta entonces era una sospecha. Bajo la superficie existía una estructura construida de gran tamaño. A medida que avanzaron las investigaciones, fueron apareciendo elementos arquitectónicos y objetos asociados a su uso ceremonial. El cerrito dejó de ser interpretado como un cerro para ser reconocido como un sitio arqueológico. Pero hay un elemento que rompe por completo la lectura original del lugar. En la cima de la pirámide existe una construcción mucho más reciente, un fortín levantado hacia finales del siglo XIX, alrededor del año 1887. A diferencia de otros sitios mesoamericanos donde se construyeron templos coloniales, aquí no se edificó una iglesia. Lo que se construyó fue una estructura de carácter funcional. Su ubicación no es casual. Desde ese punto elevado se tiene una vista amplia del entorno, una posición estratégica que permite observar el territorio en varias direcciones. Aunque no existe una única documentación que defina con total precisión su uso específico, se reconoce como un punto de observación y control del paisaje. Esto introduce un cambio fundamental en el significado del lugar. Durante siglos, la cima fue el punto más cercano a lo sagrado, un espacio reservado para lo ritual. Pero en el siglo XIX, ese mismo punto se convirtió en un lugar para vigilar, para observar, para controlar. La transformación no está en la piedra, está en la intención. El mismo lugar que antes conectaba con lo divino pasó a ser utilizado para dominar visualmente el terreno. Dos formas de entender el mundo, dos épocas, una misma cima. El cerrito no puede entenderse desde una sola etapa de su historia. Es el resultado de múltiples momentos superpuestos en un mismo espacio. Un centro ceremonial en la época prehispánica, una formación natural en la percepción posterior, un punto estratégico en el siglo XIX. Cada etapa no reemplazó completamente a la anterior, se fueron acumulando, generando una lectura compleja del lugar. El cerrito no es solo lo que fue, es todo lo que ha sido. El cerrito plantea una pregunta que va más allá de la arqueología. ¿Qué ocurre con los lugares cuando cambia la forma en que los entendemos? Un mismo espacio puede ser sagrado, puede ser olvidado o puede ser utilizado con un propósito completamente distinto.
No es el lugar lo que cambia, es la mirada. Hoy sabemos que no era un cerro, sabemos que fue un centro ceremonial y entendemos que también fue utilizado como un punto de observación. Pero su historia no se limita a una sola interpretación, permanece abierta, como muchos otros sitios que siguen formando parte del presente, aunque pertenezcan al pasado. Esto fue Voces que Cuentan, historias reales, contadas desde lo que permanece. Nos escuchamos en la próxima historia.